Él era un rey europeo, primo de la reina Victoria de Inglaterra, un hombre que se presentaba al mundo como un gran filántropo, un humanitario con la noble misión de llevar la civilización y el libre comercio al corazón de África. Pero detrás de la fachada de benevolencia, el rey Leopoldo II de Bélgica escondía una codicia sin límites. No solo colonizó un país, se convirtió en su dueño, y en el proceso orquestó uno de los capítulos más brutales y sangrientos de la historia de la humanidad, resultando en la muerte de cerca de 10 millones de personas. Esta es la historia de cómo un solo hombre transformó una nación entera, 76 veces más grande que su propio país, en su finca particular de tortura y lucro. Esta es la historia del Estado Libre del Congo. En la década de 1870, Europa estaba en un frenesí. Era la carrera por África. Las grandes potencias se disputaban cada pedazo del continente. La pequeña Bélgica, un país relativamente nuevo, corría el riesgo de quedarse atrás, y su rey, Leopoldo II, no lo aceptaba. Leopoldo estaba obsesionado con la idea de tener una colonia. Intentó comprar tierras en Argentina, en las Filipinas, pero fue la cuenca del Congo, una vasta y misteriosa región en África Central, la que se convirtió en su gran apuesta. Era astuto, sabía que el gobierno belga no apoyaría una aventura colonial costosa, así que creó una fachada, una asociación humanitaria internacional. Contrató al famoso explorador Henry Morton Stanley para mapear el territorio y, más importante, para engañar a los líderes locales, haciéndoles firmar tratados que no entendían. A cambio de telas y baratijas, estos jefes entregaron sus tierras, sus recursos y a su gente. El golpe maestro llegó en la Conferencia de Berlín. Leopoldo convenció a los líderes mundiales de que su control sobre el Congo traería paz y desarrollo. Ellos aceptaron. Y así, en 1885, un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados no se convirtió en una colonia belga, sino en propiedad privada, el feudo personal del rey Leopoldo II. Inicialmente, el foco era el marfil, pero fue la invención de los neumáticos de caucho por John Dunlop la que transformó al Congo en un infierno. La demanda de caucho explotó, y la cuenca del Congo era rica en árboles de caucho silvestres. Leopoldo impuso un régimen de trabajo forzado. Cada aldea estaba obligada a entregar una cuota de caucho. Para garantizar que las cuotas se cumplieran, creó la Force Publique, un ejército de mercenarios conocido por su crueldad, y el castigo por el fracaso era el terror. Si un hombre no recolectaba suficiente caucho, sus hijos o su esposa podían ser arrestados, torturados o asesinados. Para probar que no estaban desperdiciando munición en la casa, los soldados de la Force Publique estaban obligados a presentar una prueba por cada bala utilizada. La mano derecha cercenada de una víctima. Cestas y cestas de manos cercenadas se convirtieron en una especie de moneda de intercambio del horror. Aldeas enteras fueron masacradas. El hambre y la enfermedad causadas por el colapso de la sociedad congoleña mataron tantos como las armas. Se estima que la población del Congo fue reducida a la mitad. Cerca de 10 millones de vidas se perdieron. Pero un horror de tal magnitud no podía permanecer oculto para siempre. Misioneros, empleados de compañías navieras y diplomáticos comenzaron a filtrar la verdad. Hombres como Edmund Neymorel, un simple empleado de una línea naviera, notó que los barcos llegaban del Congo cargados de marfil y martit, pero solo regresaban con armas y soldados. Él sabía que no había comercio, solo esclavitud. Morel, junto con el diplomático Roger Casement, lideró una de las primeras y más exitosas campañas de derechos humanos de la historia. Usando fotografías, testimonios y la prensa, expusieron la brutalidad de Leopoldo al mundo. La presión internacional se volvió insoportable. En 1908, acorralado, Leopoldo II fue forzado a vender su propiedad privada al Estado belga. El Estado Libre del Congo terminó, pero la explotación continuó bajo el nombre de Congo belga por otras 5 décadas. Leopoldo II murió en 1909, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, habiendo construido palacios y monumentos en Bélgica con la sangre del Congo. Durante décadas, su historia fue blanqueada, presentada como la de un rey constructor. Solo en los últimos años, el mundo y la propia Bélgica han comenzado a confrontar la oscura tour sobre su legado. Y esa es la sombría historia del rey Leopoldo II. Ahora la conversación continúa con ustedes en los comentarios. Queremos saber, en su opinión, ¿cómo debería el mundo lidiar con el legado de figuras históricas como él? ¿Deberían ser retiradas las estatuas? Dejen su reflexión abajo. Si apoyan un periodismo histórico profundo, dejen su like y suscríbanse al canal. Así nos ayudan a traer más historias que importan. Nos vemos en el próximo video.